están disminuyendo los casos de dengue, justamente lo que nos comentaba Javier Paino en el programa. Sin embargo, y por eso también la mención y la advertencia al MINSA, el Ministerio de Salud parece no haberse dado por enterado de este hecho. Por favor, hablen con biólogos, como el caso de Javier Paino, para entender esta situación. ¿Y qué pasa? Se sigue fumigando a diestra y siniestra, lo cual mata a los grillos, que se han convertido en la ayuda de nosotros frente a los mosquitos del dengue, porque recordemos que la fumigación no mata a las larvas, solo a los mosquitos, y en este caso también a los grillos. Entonces, aquí el mensaje es, por favor, más cuidado con esa fumigación, porque podrían rebotar los casos de dengue en el Perú, si es que atacamos a quien es hoy nuestro mayor colaborador, el grillo. Dicho esto, vamos a presentarles la primera entrevista, la entrevista de portada de hoy en Tierra Adentro, y llega gracias a Engie. La central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. Engie, vamos más allá de la energía. Bien, nuestro primer invitado es el señor Ricardo Porto. Ricardo Porto es un hombre, es brasilero de nacimiento, ha estado ya antes con nosotros, ha estado más de 5 años en la gerencia general de una empresa tan importante como Milpo, que hoy es Nexa Resource, y por lo tanto conoce de cerca no solamente la minería peruana, sino la mundial. Entonces siempre es bueno refrescar algunas ideas con Ricardo, a quien tengo el gusto de tener hoy en la mesa de conducción. Buenas noches y bienvenido, Ricardo. Oscar, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, y debo presentarte además como gerente asociado de Hatch, importante empresa en nuestro país. A ver, empecemos hablando de lo nuestro. El calentamiento global, el COVID-19 y por último la guerra de Ucrania han acelerado el cambio de la matriz energética en el mundo, ¿no? Esto, lo que ya se venía, pero se ha puesto acelerador. Esto impulsa el crecimiento de la demanda de minerales en el mundo. ¿En qué posición pone esta coyuntura, según tu opinión, al Perú? Bueno, creo que pone una posición bastante positiva. Déjame dar un dato real que vemos ahora, que percibimos ahora en los últimos meses. Los precios de las commodities en los últimos 10 años estaban directamente relacionados a consumo en China. O sea, cualquier dato que mostraba que el consumo disminuía, los precios caían, y cuando la demanda crecía, los precios subían. Lo que vemos ahora no es así. O sea, estamos viendo un periodo en que China está consumiendo menos, y aún así los precios de commodities de una forma general, y cobre en especial, sigue a un nivel bastante interesante. ¿Y por qué esto? Exactamente porque es una percepción del mercado que la demanda ahora no depende solamente de China. O sea, la demanda va a venir, la demanda ya está. La Unión Europea, por ejemplo, se ha convertido en un gran demandante de los servicios y de la nueva matriz energética. La Unión Europea, India, seguro, Estados Unidos. El presidente Biden ya comentó sobre la necesidad de poner cobre como una commodity estratégica en la matriz de consumo de Estados Unidos. Así es. Y todo eso lleva a, bueno, y Perú. O sea, Perú es el segundo mayor productor mundial, y un país con un potencial de proyectos world class que no se ve en otras partes. Ahora, sobre esto, para compartir, siempre tú sabes que nos gusta compartir información con los televidentes para darles contexto. A ver, Newmont compró hace poco la empresa australiana Newcrest por 17.530 millones de dólares. Antamina anunció hace pocas semanas ampliar su inversión estimada en 1.500 millones a 2.000 millones de dólares para prolongar la vida de su mina. Y finalmente, Southern Peru Copper Corporation anunció en este programa, en la persona del director general de operaciones, Jorge Mesa, que estaban listos para invertir 2.000 millones de dólares en los próximos 2 años para ampliar la fundición y la refinería en Ilo. Y la pregunta es, ¿no son estas claras señales, digamos, claras muestras de lo que se viene en el sector minero mundial y peruano, y no deberían ser más bien la razón para ser optimistas en vez de desesperanzados y pesimistas como parecemos a veces? Seguro que sí. Déjame agregar 2 ejemplos más. O sea, tuvimos ahora la aprobación
del permiso para el proyecto Azafranal de TEC. Tuvimos también, tenemos una nueva configuración para el proyecto La Granja, con la llegada de un nuevo inversionista, operador, que es First Quantum. O sea, el interés por Perú y la apuesta de Perú, la apuesta que las empresas, los inversionistas tienen, que Perú es una potencia minera con mucha oportunidad de desarrollo, sigue. Y eso no va a cambiar. O sea, creo que los señales y los cambios de coyunturales tienen que cambiar, tienen que realmente ser más fuertes, porque la gente va a seguir invirtiendo en Perú. La cuestión toda es, ¿llegamos a toda la capacidad que Perú tiene de inversión o no? O sea, yo creo que esos señales son muy buenos, seguro son muy buenos, pero podemos tener más. Seguro podemos tener más. Ahora, tenemos otros proyectos. La presidenta Dina Boluarte, siempre salen, tú sabes, cada mes las encuestas, etcétera. Bueno, no le va muy bien en apoyo popular, más bien está mayormente desaprobada. Pero en el tema minero, ¿dirías que en estos pocos meses de gobierno, dirías que tú notas que hay cierta preocupación genuina del gobierno por apoyar el sector minero? Hubo un claro cambio en los últimos meses de la presidenta Boluarte y principalmente de su gabinete, de su premier, que desde PDAC, o sea, desde febrero, la Convención Minera en Canadá dio un mensaje bastante fuerte, no solamente ese mensaje, como percibimos hoy que el gobierno ahora, y eso es un cambio, o sea, si comparamos con lo que vivimos en los últimos años, el gobierno volvió a ponerse como un árbitro claro, buscando soluciones relacionadas a los temas mineros, que es lo que necesitamos. Entonces sí, hubo un cambio importante y seguro que eso está siendo percibido por los inversionistas globales y locales. Ahora que mencionas el PDAC o el PDAC, que siempre repito a los amigos que no tienen por qué saber de este evento, que es el más grande del mundo a nivel de minería, hace 83 años que se realiza en Toronto, Canadá, que es el Prospector and Developers Association of Canada, donde efectivamente van todas las empresas prospectoras, ¿no?, de los proyectos. Y allí yo estuve en la última edición, fue la octava vez que iba, y nos llamó la atención a toda la delegación la presencia del primer ministro, como sí. has reseñado tú, Ricardo. Pero más que eso, cuando regresan a Perú, tanto el primer ministro como el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas, los tres dicen al unísono, vamos a agilizar los trámites porque es lo que está reclamando el inversionista extranjero. En ese campo, ¿crees que hay avances? Sí, hubo avances. Eso no es algo que cambia rápidamente, pero ya hubo señales, o sea, ya hubo cambios, ya hubo un mensaje claro del gobierno de repensar la forma como la permisología que tenemos en Perú se ponga en práctica, se ponga en marcha. Yo creo que uno de los principales temas que necesitamos realmente pensar en Perú es realmente la cuestión también de la permisología en la fase de proyecto, o sea, en la fase de exploración minera. O sea, Perú, si comparamos con otros países, tiene un sistema, un proceso de permisología bastante complejo para una fase que en realidad no tenemos un proyecto. Estamos simplemente estudiando lo que podemos tener en el futuro. O sea, es algo que todos los países de alguna manera auspician, empujan de alguna forma, porque quiero saber lo que tengo en mi suelo. Y acá en Perú ese proceso es un proceso bastante complejo. Pero sí, hubo ese mensaje, más allá que ese mensaje, o sea, hubo un mensaje también ahí sobre conflictos sociales que ya estaban hacía mucho tiempo sin solución. Y el premier dijo que iba a actuar para llegar a una solución, para restablecer el orden, y así lo hizo. Entonces, seguro que esos mensajes fueron bastante potentes y percibidos por toda la comunidad minera, por así decir. Se ha dado un fenómeno, conversamos hace poco con una experta que además vive hace 20 años entre Hong Kong y Taiwán, García Herrero, y nos habló claramente de esta rivalidad y esta guerra comercial, que no es con disparos, pero es una guerra comercial entre China y los Estados Unidos, y además específicamente por los metales estratégicos. ¿Cómo podríamos sacarle en el Perú provecho a esa coyuntura?
Yo creo que Perú tal vez sea uno de los actores que más puede aprovecharse de esa situación. Primero, Perú siempre fue un país que se puso en una posición independiente. Entonces, no es un país que tiene lazos con Asia y va a seguir teniendo, pero al mismo tiempo está en Sudamérica, está en el continente americano. La primera cosa que se ve y que se percibió en los últimos años es una inversión creciente de China en muchos rubros, y en especial el rubro minero. Y eso va a seguir siendo, o sea, China va a seguir siendo un gran consumidor de metales. El segundo tema es que con la guerra, y ahí hablo de guerra de Ucrania, hubo una percepción mundial que necesitamos reevaluar geográficamente cómo está establecido la producción del mundo. O sea, la verdad es que en los últimos años la producción industrial fue a China. Y ahí por dos motivos. Un motivo geopolítico, o sea, la situación entre Estados Unidos y China, y otro también por un tema logístico, por así decir. Lo que está pasando es, algunas fábricas están estableciendo aún en Asia, pero en otros países, y estamos hablando mucho del concepto de nearshoring, o sea, traer de vuelta, regresar las fábricas más cercano a ese lado del mundo. Exacto. Y es claro que Perú puede aprovechar mucho de esto. No solamente Perú, creo que toda Sudamérica puede aprovechar bastante. Y es eso, Perú tiene una posición geográfica bastante interesante, porque puede seguir siendo un socio estratégico de los países asiáticos y Exacto. tal vez... No tiene por qué pelearse, o sea, no hay blanco y negro acá. El Perú está en una posición, coincidimos, Ricardo, en que puedes hablar con Biden y con la administración americana y puedes sacar lo mejor de ella, y también con la China, y ninguno podría condicionarnos, no podrían simplemente hacerlo porque los dos necesitan lo que tenemos bajo tierra. Solo nosotros tenemos, exactamente. Eso es una gran oportunidad. Vayamos a un punto concreto. Tú eres desde hace algunos meses director independiente de la mina Cobriza. La mina Cobriza, que ha sido adquirida, para que sepan los televidentes, hace pocos meses en un proceso transparente y muy bueno finalmente por el grupo Dyer, que conocemos que ha estado y está en el campo pesquero, en el campo agrícola, y que ahora incursiona en minería. Sin querer infidencias, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo está esa mina Cobriza? Veo de una forma bastante positiva, y creo que podemos ser, esa empresa puede ser en poco tiempo una empresa referente. No es una empresa, desde el punto de vista de producción, que va a ser una empresa de gran producción, pero que puede ser un referente en términos de la forma como gestiona la paz social, la forma como gestiona dejar los beneficios de la minería donde estamos. O sea, la verdad es que las comunidades que están ahí afectadas por la operación, que fueron afectadas por la falta de operación, por la falta de inversión por muchos años, percibieron que retomar esa mina es muy importante para ellos. Entonces, estamos ahí buscando realmente reactivar la mina de una forma distinta, y creo que eso es bueno para todo el sector minero. O sea, mostrar que hay formas, y aún más que el grupo inversionista es un grupo que, como comentaste, vino de otro rubro. Entonces, tiene mucho a agregar de una mirada, de una forma de trabajo de otros rubros. Entonces, estoy particularmente bastante impresionado con que estamos haciendo, y seguro que cada proyecto hoy, Oscar, tú sabes de eso, cada proyecto hoy es una oportunidad de mostrar que se puede hacer una minería distinta, mejor. Y no va a ser diferente, creo que incluso va a ser mejor en ese proyecto. Claro, y estamos hablando de una zona netamente minera como es Junín, donde la gente estaba esperando efectivamente que se reactivara, que se solucionaran los problemas, y nos alegra que este grupo peruano haya llegado ahí y que cuente gente como tú en el directorio, que es importante para, digamos, tener luces sobre cómo hacer el mejor trabajo posible en el sector. Antes que nos gane el tiempo, ¿cuál dirías que es el mayor reto de las empresas mineras que operan en el Perú, sin importar nacionalidad, para prevenir posibles conflictos sociales? Yo creo que el principal enfoque que debemos tener ahora para
para la gestión de conflictos es imposible mantener una agenda de corto plazo. Necesitamos, y cuando digo necesitamos, no solamente las empresas, los gobiernos locales y el gobierno central necesitan tener una mirada coordinada y de mediano y largo plazo. Porque si no, salimos de un conflicto y llevamos a otro, porque estamos siempre discutiendo pequeños puntos de negociación, al invés de tener una mirada. Claro, lo que yo digo, nos preocupamos en la fiebre y olvidamos la infección. Así es. Hay que atacar la infección, Así es. las raíces del problema. Y no es diciendo que son resentidos sociales o que son terroristas como vamos a solucionar esos problemas. Por supuesto que hay delincuentes también, por supuesto que hay gente que no quiere la minería, pero hay mucho de reclamo que se puede, digamos, trabajar, que se puede encauzar. O no, en tu experiencia en el Perú de por lo menos 8 años, en Nexa, tú lo has podido ver personalmente. La verdad es, hay un grupo pequeño que hace mucha bulla, pero gran parte de la población tiene intereses y quiere tener en la minería una palanca de crecimiento para ellos, para sus hijos, para la región, y ven de esta forma. Entonces es un tema de cómo comunicamos mejor y cómo garantizamos que los beneficios de la minería quede en la área donde estamos. Ese es el gran reto que, como comenté, es un reto coordinado entre las instancias del gobierno y las empresas. O sea que dirías, para terminar, que no estamos locos en tierra adentro cuando decimos tercamente todos los domingos que el Perú es un país con grandes oportunidades a pesar de sus problemas. Que, vamos, ¿qué país no tiene problemas? Váyanse a Argentina. Hay una inflación, ¿no es cierto? El dólar está por las nubes. Vayan a Bolivia, vayan a Colombia de Petro, vayan a México de López Obrador. ¿En qué país? Yo siempre digo en broma, ¿cuándo hemos sido Suiza nosotros? ¿Cuándo hemos...? No, todo es perfecto, todo funciona. No es así. Pero, vamos, en serio, ¿crees tú, como un brasileño que ya es casi adoptado por el Perú, pero que ha visto y que ve desde fuera el sector, que vale la pena hacer este esfuerzo? Bueno, Oscar, hace un año y poco yo tuve la oportunidad de volver a Brasil y mi decisión fue quedar, y estoy absolutamente seguro que fue la mejor decisión. O sea, cuando comparo de una forma fría, cuando comparo las oportunidades que tenemos en Perú con las oportunidades en la región, o mismo en otras regiones mineras alrededor del mundo, estoy absolutamente seguro que Perú es la mejor opción. Estoy absolutamente seguro que en poco tiempo podemos tener varias noticias buenas que van a mostrar que se puede desarrollar proyectos y que se puede generar todos los beneficios que buscamos para el pueblo peruano. Entonces, es por eso que estamos acá, todos. Estupendo, estupendo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y seguramente volveremos a conversar más adelante. Gracias, Ricardo. Gracias, Oscar. Estuvo con nosotros Ricardo Porto, gerente asociado de Hatch, un hombre que conoce, de brasileño de nacimiento, como es obvio, pero que además ya conoce bastante el barrio aquí. Y las cosas que ha dicho son importantes. Señora Dina Boluarte, señor Premier, señor Ministro de Energía y Minas, por favor, escuchen, apunten y actúen. Nos vamos a la primera pausa del programa y regresamos con una primicia. ¿Saben ustedes qué está pasando en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? ¿Saben en qué grado de avance está? ¿Saben cuántos millones de pasajeros vamos a recibir dentro de poco? ¿Saben si el gobierno terminó el puente que lo va a conectar con el exterior? Bueno, todo eso se los vamos a decir en exclusiva después de esta pausa. Volvemos. Bien, empezamos de inmediato el segundo bloque de Tierra Adentro. Hoy, 9 de julio, como pasa el tiempo, del 2023. Y esta entrevista, que es la entrevista central, llega a ustedes gracias a Viceversa Consulting. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Bien, ya está con nosotros Lorena Trelles. Lorena Trelles es la representante
es la vocera de Lima Airport Partners. Recordemos que esta empresa importante es la que administra, maneja el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Queríamos conversar con ella y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para compartir algunas primicias, novedades con ustedes, porque se trata, ¿quién no ha pasado por el aeropuerto? ¿Quién no va al aeropuerto? ¿Quién no recoge a algún familiar en el aeropuerto? ¿Quién no tiene que hacer algún negocio y trasladarse a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Y por eso es tan importante hablar sobre él. Buenas noches y bienvenida al programa. Oscar, muchas gracias por la invitación y muy contentos de contarles a todos los peruanas y peruanos los avances que tiene hoy el Aeropuerto Jorge Chávez, que ya tiene la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control en operación. Sí, sí, estupendo. Vamos a ir desgranando ese choclo que nos gusta tanto. Ahora, Lima Airport Partners ha anunciado que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estará terminado para enero del 25. Esto quiere decir en aproximadamente 19 meses. ¿Cómo van los avances de esta importante obra? A ver, es muy importante que todos los peruanos sepan que LAP es la empresa que opera el Aeropuerto Jorge Chávez desde el año 2001. En el año 2018 recibimos los terrenos de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 600 hectáreas de terreno para las obras de ampliación que hoy estamos construyendo. Hoy el aeropuerto, para que todo el mundo sepa, tiene 900 hectáreas de terreno que equivale al distrito de Miraflores. Es una infraestructura bastante grande, ¿no? ¿Y qué hemos hecho hasta el momento? En el año 2020 comenzamos con la construcción de la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control, que ya se encuentran en operación desde el 1 de abril de ese año. Más o menos hemos recibido más 300.000 vuelos en esta segunda pista, que hoy está en un proceso de familiarización de toda la comunidad aeroportuaria y funciona de 1 a 5 de la tarde, ¿no? Y la nueva torre de control, que está operada por Corpac, que opera toda la infraestructura aérea del país. Y estamos construyendo el terminal de pasajeros, el terminal único de pasajeros, que lo vamos a terminar en enero del año 25 y que va a comenzar su operación en esa fecha específicamente. Ahora, para que los amigos televidentes de Tierra Adentro tengan una idea, tu ejemplo del distrito Miraflores es muy bueno el ejemplo. Pero tratando de hacer algunas comparaciones, ¿cuántos pasajeros y vuelos atiende actualmente el Jorge Chávez y cuántos atendería a partir del 25? A ver, la infraestructura que hoy tiene el Jorge Chávez, el tamaño del terminal es 90.000 metros cuadrados. Para que te des una idea, hasta el año 2018, antes de la pandemia, 2019, LAP llegó a transportar alrededor de 23 millones de pasajeros en el aeropuerto, en esta infraestructura. Luego vino el COVID, ¿no? Con todas las restricciones que tuvo el aeropuerto y el país. El año pasado hemos cerrado 18 millones de pasajeros transportados a través del Jorge Chávez. Este año esperamos cerrar con más de 20 millones de pasajeros transportados. Y ese terminal de 90.000 metros cuadrados, ¿en qué se va a convertir o qué estamos construyendo? Vamos a tener en enero del 2026, un terminal de 210.000 metros cuadrados, o sea, más del doble, que va a tener una capacidad aproximada para 30 millones de pasajeros. Pero mientras el terminal opere, vamos a continuar con una construcción de algunas zonas del terminal para en enero del 26 tener un terminal... ¿26 o 25? Del 26. Ya. Estamos hablando de dos fases. Ok. En enero del 26, un terminal de 250.000 metros cuadrados para 40 millones de pasajeros. Es decir, más del doble, una infraestructura más grande, con mucha tecnología, que les va a permitir a los peruanos y peruanas ver otra forma de volar. Entonces, no quiero confundirme ni confundir a los televidentes. Entonces, en enero del 25, ¿qué estaría? La primera fase. La primera fase. Abrimos el aeropuerto en enero del 25 con 210.000 metros cuadrados, una capacidad aproximada para 30 millones de pasajeros. Para que entiendan, la demanda más o menos de esa fecha se espera que sea de 27 millones de pasajeros. Es decir, el terminal va a ser con holgura. Con holgura. Okay. Pero vamos a tener un terminal único y vamos a continuar una construcción en algunas zonas del terminal para tener un terminal de 250.000 metros cuadrados que va a tener una capacidad aproximada de 40 millones de pasajeros. Entonces, un terminal muy grande. El terminal actual que todos conocemos deja de funcionar en enero del 25 y pasamos todos la operación al nuevo terminal de pasajeros, ¿no? Claro, cuyo ingreso es por la avenida Morales Duárez con la avenida Santa Rosa. Acceso que tiene que hacerse, que lo hemos conversado aquí con un exministro de Transportes, que tiene que, para eso el Estado, no ustedes, que construir
el puente Santa Rosa. Exacto. Porque si no quedaría como un castillo, ¿no? Con el foso alrededor, pero sin el puente, Sin el puente que nos para poder permita ingresar. llegar al aeropuerto. Correcto. ¿Cómo va eso? Yo sé que eso no depende de la, pero de hecho ustedes están intercambiando, digamos, reuniones y información con el Estado. Nosotros venimos trabajando de la mano de nuestro concedente, que es el Ministerio de Transportes, en este tema que es primordial para el aeropuerto. Sin, tú lo acabas de decir, sin un puente no hay acceso para el nuevo terminal de pasajeros, que va a ser en la avenida Morales Duárez con la avenida Santa Rosa. Ahí se tiene que construir un puente que va a ser un óvalo elevado sobre el río Rímac, porque justamente cruza el río Rímac, para que puedan acceder todos los vehículos. Y algo nuevo que va a tener el aeropuerto, no solo va a tener vía para vehículos, sino también va a tener ciclovías y vías peatonales para poder ingresar desde ese punto hasta el terminal de pasajeros, ¿no? Tenemos información de que hay una licitación ya en proceso, nosotros le estamos haciendo Entiendo seguimiento. que para hacer obra por Es obra a través por de la impuestos. modalidad de obras por impuestos, está realizándose a través del Ministerio de Transportes y Proinversión, y tenemos información que hay 2 postores que han quedado o están interesados en la construcción del puente, que tiene que estar listo en enero del 25 para poder aperturar el nuevo terminal, que es la fecha en que nosotros vamos a concluir. Hoy el terminal en avance tiene un 40%. Ya están casi los 5 pisos terminados, o sea, la infraestructura, todo lo que es el concreto, y estamos haciendo la colocación de los techos, que son vigas metálicas que van a cubrir toda la cobertura del techo del terminal, y vamos a comenzar con la fase de acabados, ¿no? Que son los pisos, los vidrios, sanitarios. Hay varios puntos, por ejemplo, el primer piso donde se tienen que instalar los sistemas, que ya está bastante avanzado, los sistemas contra incendios, sistemas de agua y desagüe, para poder tener un avance mucho más significativo y poder llegar a enero del 25 con la apertura. Señor director, están pasando ustedes, mientras conversamos con nuestra invitada Lorena Treyes, algunas imágenes. Les agradecería que lo hagan, que los pongan a toda pantalla para que puedan el público de Tierra Adentro apreciar estas tomas que son realmente una primicia en televisión nacional, porque si bien ha estado en algunas redes, no se ha visto en un horario además estelar como este. Entonces creo que es importante que nuestros televidentes aprecien el avance de esta obra espectacular. Tú dirías, Lorena, fríamente hablando, que, a ver, retrocedo. Cuando se inauguró el actual remozado aeropuerto, se convirtió en la envidia de Latinoamérica, y los que tenemos la suerte de viajar, pues dijimos, oye, es el aeropuerto más moderno de ese momento. Y ya después modernizaron el de Bogotá, etcétera. Pero dirías que después, el 25-26, ¿vamos a tener de nuevo el aeropuerto más moderno de América, de América Latina? Y nosotros, como Lima Airport Partners, no solo estamos construyendo un terminal de pasajeros y la segunda pista, sino estamos pensando en una visión de futuro a la que llamamos Ciudad Aeropuerto. ¿Qué es la Ciudad Aeropuerto? Es toda la infraestructura que es comercial y logística que se está construyendo alrededor del Jorge Chávez, de este terminal, dentro de las 900 hectáreas de terreno. Aparte del terminal, tenemos 4 zonas comerciales. La primera, que es la zona Gambetta, donde se está construyendo ya una planta de combustible, que es la planta de combustible que va a dar servicio al aeropuerto. La zona de Santa Rosa, que es donde se van a construir los hoteles y oficinas en enero del 25. Ahí también van a estar los estacionamientos. Y para que tengan idea, solo esa zona comercial de Santa Rosa tiene el tamaño de 5 Yockey Plazas. Es esa zona comercial nada más. Tenemos una zona logística al norte, en la cabecera norte, que es un parque logístico Callao, que lo estamos construyendo de la mano con la empresa Latam Logistic y Capia, que es un inversionista que ha puesto más de $50 millones. Y en diciembre de este año inauguran los primeros 2 almacenes. Y el terminal actual, que como dije, deja de funcionar, pero finalmente va a tener un uso comercial. Para fines aeronáuticos, definitivamente una parte, porque la parte interna del terminal da a la pista de aterrizaje y podemos usarlo, por ejemplo, para helicópteros, jets privados, seguir con la explotación de las zonas de carga. Y la parte externa puede ser para cualquier uso comercial, y eso se va a ver en un futuro. Finalmente ese va a ser el gran aeropuerto que vamos a tener. Hay que tomar un punto bastante importante. El Perú es privilegiado por la ubicación geográfica que tiene. Estamos en el Callao, somos chalacos, pero estamos a 3 kilómetros del puerto del Callao, donde hay todo un eje logístico comercial que se tiene que explotar, y también turístico.
¿no? Entonces esa es la visión que tenemos como LAP para el futuro aeropuerto Jorge No, además Chávez. hay una cosa que es una coincidencia feliz para los peruanos, y es que en el 25-26 vamos a tener un nuevo inmenso aeropuerto y moderno aeropuerto internacional en nuestra ciudad capital, pero también a pocos kilómetros el megapuerto de Chancay. Exacto. O sea, realmente el Perú se va a colocar en una posición privilegiada para el comercio internacional, que ojalá nuestro gobierno, Dios mío, y los próximos candidatos, por favor, lean un poquito, ya para que cuando lleguen al poder sepan de qué estamos hablando. Ahora, lamentablemente, cuando uno llega al aeropuerto, lo triste es que no hay vegetación, no hay parques, realmente es una zona bastante triste. No hay modo, ¿no? El gobierno, ustedes han hablado que puede, o les han dicho los señores del gobierno que van a hacer algo para mejorar ese ingreso, además de construir el puente. Las vías de acceso y toda la parte que tú dices visual que tiene que tener el Callao, porque somos la principal puerta de ingreso al Perú, ¿no? Vía aérea uno llega y lo primero que hace llegar a Lima es ingresar a través del aeropuerto Jorge Chávez. El Ministerio de Transportes ha creado una mesa de trabajo donde está el gobierno regional, está la municipalidad, estamos nosotros, hay muchas empresas, está el puerto también, pero quisiera comentar algunos proyectos que tienen específicamente que no son para el aeropuerto, pero que sí son para aligerar el tránsito que tenemos alrededor del Callao. El primero de ellos es la Vía Expresa Santa Rosa, que es un proyecto muy importante de 5 kilómetros que viene desde la costanera y va a llegar justamente hasta es elevada. Es una vía elevada, he visto eso, muy importante, que va a llegar hasta el aeropuerto y se va a unir al puente Santa Rosa cuando esté listo. Luego tenemos otros proyectos. La empresa Vinci, Lima Express, está impulsando un viaducto elevado para cruzar la avenida Fawcett con Morales Duárez, bastante importante hoy, que se tiene que hacer para poder liberar esa infraestructura. Y también tenemos el metro. El metro, ¿no? va a llegar. El metro, por fin la civilización llega al Perú. O sea, vamos a ser, bueno, de los últimos, pero no importa, de los aeropuertos que ya se conectan a su metro. Exactamente. Ahí con el metro, si bien tenemos una estación que se llama la estación aeropuerto, esa estación llega hasta el terminal actual. Ese terminal ya no va a funcionar como un aeropuerto. Nosotros hemos dejado una reserva de espacio fuera del terminal nuevo para que si en caso el Estado lo solicite, puedan hacer una línea de extensión que llegue hasta este nuevo terminal. Pero venimos también trabajando con ellos, el presidente de la ATU ha estado hace pocas semanas, en ver la necesidad de poner buses alimentadores para llevar a los pasajeros desde un punto hasta el nuevo terminal para que puedan tener un viaje mucho más seguro, ¿no? Se está trabajando mucho con la municipalidad también en el tema de la seguridad, ¿no? Tanto en la parte interna, con la Policía Nacional y también en la parte externa del aeropuerto. Bueno, ahora que nos has descrito, Lorena, todo lo que se viene, todo lo que ya se avanzó y lo que se viene con el nuevo aeropuerto internacional, la verdad es que yo creo que, como yo, seguramente muchos televidentes se quedan impresionados con la magnitud de la obra, además de sus implicancias, porque estamos hablando de que se va a crear puestos de trabajo formal para decenas y miles de personas. Nos hablas de malls que quintuplican al jockey, nos hablas de los pases a desnivel. O sea, realmente hay la posibilidad de que sea un motor de desarrollo, no solo para el Callao ciertamente, sino para el país en su integridad. Así que felicitaciones por el trabajo, nos encantaría seguir invitándote para que nos des buenas noticias más adelante sobre las cosas que se siguen avanzando. Bien, solo comentarte que hemos dado desde el 2018 a la fecha que aperturamos el proyecto de ampliación más de 15.000 puestos de trabajo, incluso en un espacio y en una época del COVID donde ha sido una época muy difícil para el país y para los peruanos. Y posiblemente con la apertura del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, con no solo el terminal, sino todas las zonas comerciales, vamos a dar empleo a más de 90.000 personas, tanto puestos directos e indirectos. Ese es el trabajo que se tiene con toda la comunidad aeroportuaria, con las aerolíneas, con los inversionistas, que justamente trabajan para que el aeropuerto sea mejor cada día. Estupendo, estupendo. Impresionados realmente. Gracias por tu presencia, Lorena. Muchas gracias por la invitación. Y para los que reclaman más mujeres en Tierra Adentro, bueno, acá hay una mujer talentosa, enterada, fluida, que nos ha dicho exactamente lo que queríamos saber. Muchas gracias, sinceramente. Felicitaciones al equipo de LAP por lo que está haciendo y a todos esos peruanos, además ingenieros que sabemos de otras empresas, subcontratistas, obviamente, que están siendo convocadas y que están poniendo su granito de arena para hacer del Aeropuerto Internacional el nuevo un orgullo para los peruanos. En eso estamos trabajando y LAP sigue trabajando
en el futuro, Jorge Chávez, ¿no? Esperemos todos este gran aeropuerto que aperturaremos en enero del año 25. Estupendas noticias. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa rápidamente, siempre con nuestro segmento Volver al Futuro. ¿Saben ustedes cuánto va la demanda de litio, cuántas veces va a aumentar en poco tiempo? 5 veces. ¿En qué año lo van a ver en nuestro segmento? Nos vamos a la pausa y regresamos con la última parte para hablar de algo que ha pasado esta semana que es súper importante y delicado y serio. China ha prohibido la exportación de galio y germanio. Con el galio y el germanio se hacen los chips, o sea que podríamos estar ante una crisis de chips en el mundo. Volvemos con eso y más en Tierra Adentro. Entramos a la tercera y última parte, el último bloque de esta edición de Tierra Adentro. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que tan gentilmente se acercan a nosotros en algunos eventos donde nosotros asistimos para decirnos que les gusta el programa, que lo disfrutan, que apuntan muchas cosas. Y yo lo que les digo es, si les gusta el programa, recomiéndenlo, porque ese es nuestro mayor premio, que cada vez más personas vean el programa, lo comenten y vean cómo este es una suerte de oasis, ¿no es cierto?, de información, que lo que pretende es darles información de utilidad para agregar valor a su trabajo y por ende a sus vidas. Pero desde ya, muchas gracias a todos por esos comentarios tan gentiles. Y nos vamos de inmediato, como siempre, a Desde Wall Street, en Estados Unidos, con José González, que llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, estamos conectados, como siempre, con José González, en directo desde los Estados Unidos. Buenas noches y bienvenido, como siempre, José. Gerente asociado buenas de noches. GCG Advisors. José, 2 temas. El último martes, el planeta Tierra alcanzó la temperatura récord de 17,18 grados centígrados, superando los 16,92 grados alcanzados el 2016. Pero en realidad, esta semana hemos tenido, según todos los expertos, los 3 días más calurosos de la historia de la humanidad. Pero peor aún, científicos de Berkeley Earth han dicho textualmente, se vienen días aún más cálidos. José, ¿cómo afectaría esto a la economía mundial y específicamente al rubro, al sector minero? En realidad han sido 4 días, Oscar, más con la mayor temperatura en la historia de la humanidad. Llegamos a 17,23 grados Celsius, medido por distintas instituciones en los Estados Unidos y Europa, ya las instituciones europeas. Para el Servicio del Cambio Climático, la Unión Europea había dicho que junio había sido el mes más cálido en la historia de la humanidad, y el reanalizador climático de la Universidad de Maine, que es el que mide la temperatura a 2 metros sobre la Tierra, es el que dijo que esta temperatura ha sido la más alta desde 1999, con el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea diciendo que es el más alto desde su medición en 1940, y como bien ha señalado, es la más alta que la del 2016 de 16,92 grados. Según científicos entrevistados por CNN, señalan que esta es la temperatura más alta en el planeta en los últimos 100.000 años. Y eso lo calculan a través de mediciones en los anillos de los árboles, en el coral y en los núcleos de hielo. Ahora, ¿por qué no hemos visto lo peor? Porque según la Organización Meteorológica Mundial, el fenómeno del Niño, que recién ha empezado, por eso hay verano en Lima en julio, va a aumentar más la temperatura todavía en los próximos 9 a 12 meses. Y según el panel intergubernamental sobre el cambio climático de Naciones Unidas, el año pasado ya las temperaturas se incrementaron en 1,15%, peligrosamente cercano a los límites establecidos en París, en los acuerdos de París de 2015 de 2 grados, e idealmente 1,15. ¿Esto qué significa?
que los incendios forestales, las sequías, inundaciones y la disminución en la producción de alimentos va a continuar, las migraciones van a continuar, el impacto en las economías globales son inmensos y la presión por la transición energética y la demanda de minerales críticos se convierte cada vez en un tema muy importante, como lo mencionábamos la semana pasada. Se discutió en la cumbre de París convocada por Macron, y el presidente Biden está viajando esta misma noche, ya está en ruta a Londres, Latvia y Helsinki, y uno de los puntos en agenda es discutir estas olas de calor, las alianzas claves para la explotación de minerales críticos y la última decisión de China de crear restricciones a la exportación de materias de minerales raros, de tierras raras, desde el continente asiático occidente. Muy a nuestro pesar, no tenemos dudas, José, que el tema del cambio climático va a ser un tema que va a ser recurrente en este segmento contigo, y tratando siempre de ligarlo además más allá del tema meteorológico, al tema empresarial, al tema económico, porque es indudable que va a tener un impacto que ya está empezando a darse en el mundo, y de eso vamos a seguir hablando. Déjame pasar rápidamente al segundo tema. China, amigos de Tierra Adentro, produce el 80% de los minerales raros llamados galio y germanio. Estos galio y germanio, que ustedes no conocen mucho porque no tienen por qué conocerlos, bueno, son fundamentales para la fabricación de semiconductores y chips, con lo cual, obviamente, los aparatos, todos los modernos, necesitan de chips inteligentes, chips especiales, la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, resulta que el gigante asiático acaba de prohibir la exportación casi totalmente, y sobre todo a Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, que son quienes fabrican y los que más demandan fabricación de chips. Esta decisión unilateral de China, José, pregunto, ¿podría derivar en una catástrofe tecnológica mundial? Los analistas geopolíticos y los funcionarios del gobierno norteamericano europeo dicen que es más una advertencia que una decisión final. El galio y el germanio, como bien señala, son claves en industria civil y militar para semiconductores, paneles solares, LEDs, fibra óptica, y se usan en satélites y en tanques. El problema es que ambos metales existen en abundancia en el mundo, pero están asociados a otros metales, y la refinación es lo que se controla desde China. Por lo tanto, estas restricciones, China ha dicho que no es un embargo, son restricciones. A partir del 1 de agosto, los exportadores chinos tienen que pedir permiso, y el permiso se basa en que no vayan a ser utilizados en industrias militares. Coincide con la visita de la secretaria del Tesoro a China, Janet Yellen, en donde se discutió el tema. Tuvo una reunión de 7 horas en los últimos 2 días con su contraparte, He Lifeng, el vicepresidente encargado de la economía en China, luego que el secretario del Tesoro, Blinken, se reuniera con Qin Gang, que es su equivalente, y viaja en los próximos días John Kerry, el enviado especial del presidente Biden para el cambio climático, Xi Jinping. ¿Por qué estas movidas? Porque recordamos y lo mencionamos, los Estados Unidos había tomado medidas para restringir la exportación de chips de quinta generación a China, y China está reciprocando justo en la visita de Yellen con medidas que son, de nuevo, que son una advertencia en cuanto a lo que significa lo que podría suceder si empiezan a restringir la exportación de otras tierras raras que sí son exclusividad de China, y en algunas de las cuales tiene un market share, un control del 94% de la exportación. El galio aumentó 27% esta semana, el germanio solamente 1%, porque hay más inventarios. Hay 1.9%, perdón, una discusión entre las distintas autoridades europeas y norteamericanas si hay o no inventarios suficientes del mineral, y como lo mencionaba, es una discusión que va a tener el presidente Biden con sus contrapartes en Europa para saber cómo confrontar lo que podría ser los controles de exportaciones de China en tierras raras. Eso subraya lo que habíamos mencionado ya hace mucho tiempo, si recuerdas, sobre este paper publicado por una universidad china de que el nuevo terreno, y lo dicen los analistas y los productores de metales raros, el nuevo terreno de la lucha global se va a dar en los metales industriales y en las tierras raras. Y ya Biden ha propuesto, cuando se hizo el anuncio, hablar con los países amigos para asegurarse que el supply, que la oferta de estos minerales
esté garantizada. Y entre esos países amigos debería estar en el Perú. Sin embargo, estamos fuera de la discusión geoestratégica, como lo demostraron la visita del canciller Scholz y de la presidenta del Consejo Europeo, von der Leyen, y deberíamos reinsertarnos, porque el Perú es la meca de producción mineral, industrial, y en el Perú podríamos tener, como lo has discutido en el pasado, una matriz metálica, mucho polimetálica, mucho más extensa que la que tenemos. Definitivamente, José, y la llamada de atención, aprovechamos, es para el gobierno nuevamente, para la presidenta Dina Boluarte, para el premier. Están muy preocupados, ok, en la mesa directiva del Congreso, en los cambios de un ministro, etcétera, en el dengue es perfecto, pero por favor, una llamadita a los estadistas de China y de Estados Unidos no va a hacer daño. Ya lo están a la Unión Europea, lo está haciendo Chile, lo está haciendo, lo dijimos aquí con José. Petro ha viajado, no ha esperado que lo visiten, ha viajado. El comunista Petro, bueno, viajó a la Unión Europea para tratar de cerrar tratos. Es decir, señores, por favor, dejemos de mirarnos al ombligo. El Perú tiene lo que el mundo necesita, pero tenemos que acercarnos a ese mundo. Muchas gracias, José. Hasta el próximo domingo. Y nos ganó el tiempo. Bueno, nos vamos con una frase, como siempre, en este caso del filósofo Immanuel Kant, que dice: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. No seamos necios. Amigos políticos, no sean necios. Hay que modernizarse, hay que dejar la anécdota y empezar a ver los problemas que realmente interesan al país y ver las inmensas oportunidades que personas como Ricardo Porto al principio del programa nos han recordado para quienes lo están olvidando. El próximo domingo, esta es la cita, aquí en ATV+, en este subprograma Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece y los invita el próximo domingo, que estará con ustedes nuevamente, si Dios quiere. Gracias.